Grabación. Vamos a poner. ¿Se ve la pantalla? Sí pueden ver, ¿no? Gilda, ¿ve la pantalla grande? Sí, profe. ¿Se ve grande? Ya. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Si no, el tiempo no nos va a ganar. Ya el que no ha entrado, entrará ya a medida que vamos avanzando el tema, o si no, ya como está en grabación, ya les reenviaré la grabación. Bien, buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema que corresponde al curso de Ciencia, Tecnología y Salud. Estamos ahora en lo que corresponde al tema de física, que está dentro de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De CTA. ¿Ok? Habíamos visto ya anteriormente este tema que corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Habíamos hecho una ficha que les había brindado con respecto a la aceleración, que es casualmente uno de los elementos que propicia que la velocidad vaya aumentando, ¿verdad? Que vaya diferiendo, ¿ok? Como aquí en este concepto nos manifiesta que el movimiento de un cuerpo es en el movimiento de un cuerpo en el cual su trayectoria es de línea recta y su rapidez varía uniformemente, ¿verdad? Es decir, que va a variar según la aceleración, ¿ok? La aceleración obviamente es un dato que tiene que ser, ¿cómo se dice? Debe ser constante. Por ejemplo, como si fuera una progresión, ¿ok? O sea, si la aceleración varía de 2 en 2, quiere decir 2 metros, perdón, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo y así, etcétera, 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 va a variar. Ahorita en el gráfico lo vamos a entender un poquito mejor, ¿ok? Por decir, aquí tenemos el gráfico de cuerpo libre del tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? ¿Qué elementos intervienen en este movimiento? Velocidad inicial, que quiere decir la velocidad con que empieza el móvil, ¿ok? O el vehículo, o el elemento que estamos observando, ¿ok? Esta velocidad siempre se mide en metros por segundo o kilómetros por hora, ¿ok? Tantos metros por segundo recorrido o tantos kilómetros por hora recorrido, ¿ok? Así se establece la medición de la velocidad, ¿verdad? Velocidad inicial y acá hay velocidad final. Definitivamente estas dos velocidades van a ser diferentes. ¿Por quién? Por este factor que se llama la aceleración, que interviene y hace que cambie o varíe las velocidades. Si aquí estaba con 20 metros por segundo, de repente aquí estará con 30 o 40 o 50, qué sé yo. ¿Ok? Pues ¿quién es hace un momento acabamos de decir, quién es el factor o el elemento que hace que esta velocidad varíe? La aceleración, ¿ok? También la aceleración, que la vemos acá abajo al final, ¿ya? Se establece en metros por segundo al cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado. Así se establece la unidad de medida de la aceleración. ¿Qué otro factor interviene en este movimiento? El tiempo que realiza en trasladarse hasta este lado, ¿verdad? ¿Ok? Que el tiempo que ha transcurrido al moverse hasta este otro sector,
¿Ok? Ya sabemos que el tiempo se mide en segundos, en horas o en minutos. Esa es la unidad de medida del tiempo, ¿verdad? ¿Y qué último elemento también interviene en este movimiento de este vehículo? También incluimos la distancia, ¿verdad? La distancia que se alejó, ¿ok? Desde la velocidad inicial hasta la velocidad final que estamos considerando acá, ¿ok? Entonces, la distancia se mide en metros o también se mide en kilómetros, ¿ok? Dependiendo del dato que te pueda brindar el problema. Otra cosita que también quisiera agregar, chicos, ¿ya? Cuando te dicen que un móvil o un vehículo empieza ¿cómo se llama? Cuando te dicen que Profe, empieza buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Nelly? Cuando dice que un vehículo empieza, como o parte del reposo, cuando te dicen que parte del reposo, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que su velocidad inicial es igual a 0. Quiere decir que este vehículo está detenido, que recién va a empezar a avanzar. Recién va a comenzar a avanzar su velocidad e incrementarse a raíz de la aceleración. Entonces, tomemos en cuenta en un problema que nos digan si es el vehículo parte del reposo, ya con eso ya tenemos el dato de la velocidad inicial, que es igual a 0. ¿Ok? Cada vez que te digan eso, ya sabemos que la velocidad es 0. ¿Ok? Hay dos clases de movimientos, acelerado y desacelerado. ¿Cuándo es acelerado? Cuando la velocidad está aumentando. ¿Ok? Y cuando es desacelerado, que es negativo, cuando la velocidad comienza a disminuir y llega un momento en donde se va a detener seguramente. O de repente baja la velocidad, o de repente continúa incrementándose. Eso ya dependiendo del problema. Pero lo normal siempre, ¿ok? Todo vehículo que se desacelera, al final la velocidad va a convertirse en 0, o quiere decir que el vehículo se va a detener. ¿Ok? Repasando un poquito. Velocidad inicial, velocidad con que empieza el vehículo. Velocidad de final, velocidad con que varió, ¿verdad? Hasta llegar a este punto. Tiempo que utilizó o que transcurrió para llegar a este punto el vehículo. Aceleración, elemento que interviene para variar la velocidad, ¿ok? Por ejemplo, si acá está en 20 y acá está en 30, ¿en cuánto varió la velocidad? En 10, la aceleración es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Eso ya lo vamos a ver en los problemas. Y finalmente la distancia, que corresponde al espacio que recorrió el vehículo, ¿ok? ¿Estamos bien? Solamente estamos describiendo los elementos que intervienen en este movimiento llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Alguna duda, chicos o chicas? Todo bien, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. A ver, vamos a reconocer, por ejemplo, hay problemas que nos vienen y hay que reconocer los elementos que hace un momento acabamos de manifestar, ¿ok? Por ejemplo, nos dice, un auto avanza con MRV. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que la velocidad está variando, o bien está aumentando, o bien puede ser disminuyendo. Eso todavía no sabemos porque nos hemos detenido en la lectura, ¿ok? Dice, recorriendo 75 metros. ¿Qué quiere decir recorriendo 75 metros? ¿A qué refiere 75 metros? Refiere a la distancia que se desplazó el vehículo. Por lo tanto, 75 viene a ser distancia, o sea, de aquí a acá. Esto viene a ser 75 metros que avanzó. Sigamos leyendo a ver los datos. ¿Qué más nos dice? En 5 segundos. ¿Qué quiere decir en 5 segundos? 5 segundos refiere al tiempo que transcurrió para ubicarse en esta posición. ¿Correcto?
¿Qué más nos dice? Con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Pues esto ya no hay necesidad de pensar mucho porque el mismo problema nos está manifestando que es la aceleración. ¿Ok? Después, ¿qué nos dice? El auto inicia su recorrido, dice, su recorrido con 10 metros por segundo. ¿Esto qué viene a ser? Esto viene a ser la velocidad inicial, porque dice que el vehículo inicia su recorrido con 10 metros por segundo. Quiere decir que viene a ser la velocidad inicial. ¿Ok? Y por último, nos dice, y lo termina, para recorrer esos 75 metros, lo termina con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, si habla de terminar, perdón, si habla de terminar, estamos diciendo que eso viene a ser la velocidad final, ¿correcto? Que hizo de acá hasta acá, recorrió 75 metros en un tiempo de 5 segundos, con una aceleración de 2, ahorita vamos a verla, de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Una distancia de 75 metros, velocidad inicial nos dijo 10 metros y velocidad final 20 metros. Entonces, vamos a identificar. Perdón, me había pasado. Velocidad inicial, C, ¿cómo se dice? Se simboliza de esta manera. Una B y una O abajo. Esto simboliza la velocidad inicial. B y una F significa velocidad final. T significa tiempo. A significa aceleración y D significa distancia. Algunos en vez de poner D ponen E, espacio, que es lo mismo. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora sí veamos. ¿Ok? Ya ahí está. ¿Ve? 75 metros viene a ser la distancia. Ahí está. Estamos identificando nada más. 5 segundos viene a ser el tiempo. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Una aceleración de... Ahí está. Aceleración. Ya lo reconocimos, ¿verdad? El auto inicia con 10 metros por segundo. Velocidad inicial. 10 metros por segundo. Metros por segundo. Y por último, termina con 20 metros por segundo. ¿Ok, chicos y chicas? Entonces, lo primero que antes de poder resolver un problema de este tipo, de este caso o de este tema, es saber reconocer los elementos de este caso, ¿ok? De este movimiento, perdón. ¿Ok? Entonces, si yo reconozco la velocidad inicial, si yo reconozco la velocidad final, si yo reconozco el tiempo, si yo reconozco la distancia, entonces voy a poder establecer yo mi relación de datos, que es lo primero que vamos a sacar para después establecer el planteamiento del problema. Porque después de reconocer los elementos, tenemos que ver o trabajar con estas fórmulas de acá. ¿Ok? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Acá tenemos otra. Distancia es igual velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Y así sucesivamente tenemos estas 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas. Profesor, tú te preguntarás, ¿y por qué acá hay un más y un menos? Te explico. Si tú reconoces que el movimiento es un movimiento acelerado, quiere decir que si la velocidad está aumentando, quiere decir, si voy a utilizar si estoy eligiendo esta ecuación, ¿ya? Y el movimiento es acelerado, quiere decir que lo voy a trabajar con el signo más. Pero si yo veo que el movimiento es desacelerado, porque el problema lo voy a leer así de repente que está disminuyendo su velocidad, reconozco que es un movimiento desacelerado, entonces en la fórmula ya no voy a trabajar con el más, sino con el menos, ¿ok? Solamente el único que no tiene más menos es este de acá, ¿ok?
la fórmula de la distancia, donde no interviene la aceleración. Entonces, todos los que intervienen en la aceleración siempre van a venir con esta variante de más y menos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que hay movimientos acelerados y hay movimientos desacelerados. Acelerados es cuando la velocidad está aumentando, ¿verdad? En forma creciente. En cambio, desacelerado es cuando la velocidad comienza a disminuir, ¿verdad? Decreciente. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿y qué fórmula se va a utilizar? Dependerá de la cantidad de datos que tengamos y podamos comparar o analizar para saber cuál es la fórmula que tienen todos los elementos para poder participar o para poderlos citar, perdón. ¿Ok? A ver, veamos un ejercicio para establecer y para poder comprender cómo involucramos a las fórmulas y cómo establecemos obviamente los datos. A ver, este es el problema, primer problema. ¿Ok? A ver, dice, un móvil parte del reposo. ¿Qué quiere decir parte del reposo? Hace un momento les dije, cuando un móvil parte del reposo, quiere decir que su velocidad inicial es igual a 0. Cada vez que le digan que un móvil parte del reposo, automáticamente ya le están dando, sin necesidad de decirle que es 0, ya le están diciendo que la velocidad inicial es 0. Quiere decir que el auto está detenido y recién va a empezar su marcha. ¿Ok? ¿Estamos bien? Con una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado. Segundo dato que nos dan la aceleración. ¿Ok? Al cabo de 15 segundos, ¿qué viene a ser? El tiempo. Tercer dato que puedo rescatar del problema. Al cabo de 15 segundos, ¿cuál será su velocidad? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver el gráfico. ¿Qué quiere decir? Vamos a establecer en este gráfico libre qué es lo que ha pasado con este vehículo. Este vehículo va a partir del reposo. ¿Qué quiere decir reposo? Que quiere decir que su velocidad inicial es 0. ¿Ok? Con una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado. Que dice que han pasado 15 segundos y este vehículo se colocó aquí. El tiempo que ha transcurrido para que este vehículo se traslade hasta acá son de 15 segundos. Entonces, ¿qué me está pidiendo? La velocidad que hay en este vehículo, perdón, en este momento. ¿Ok? Entonces voy a decir, velocidad inicial, 0. Velocidad final es lo que nos están pidiendo descubrir. ¿Ok? Bien, a ver, vamos a ver qué es lo... Parece que acá ya están todos los datos incluidos. A ver, vamos a hacer el repaso. Establezco primero los datos. ¿Qué nos dijo primero la lectura? Un móvil que parte del reposo, hemos dicho que cuando parte del reposo, primer dato dado, velocidad inicial igual a 0. ¿Correcto? Con una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado. Aceleración A es igual a 20 metros por segundo. Estamos haciendo la relación de los datos de acuerdo al problema que nos han dado, ¿ok? Tercer dato que nos brinda el problema. Al cabo de 15 segundos hemos establecido que es el tiempo, ¿ok? ¿Cuál será su velocidad? ¿Qué me piden? Me piden la velocidad final, que viene a ser la velocidad que se encuentra en este caso aquí. A ver, les pregunto. Vamos a ver. A ver. A ver, chicos. ¿Por qué se ha elegido esta ecuación, profesor? ¿Por qué? Para poder resolver el problema. Por la siguiente razón. A ver, vamos a ver. Te pregunto. Les pregunto. En la primera ecuación, perdón. En la primera ecuación, ¿qué me piden? La velocidad final. Ahí está. Es lo que voy a descubrir.
Velocidad inicial, ¿tengo como datos? Sí. Ahí está. Está participando en la ecuación. ¿Qué más? Tengo la aceleración. Ahí está la aceleración. Tengo el tiempo. Ahí está el tiempo. Entonces, tengo todos los datos que tiene el problema, incluyendo la incógnita. ¿Qué pasa, profesor? ¿Y por qué no puedo utilizar la segunda? Por la sencilla razón. Tengo la distancia. Aquí dan distancia. ¿Tienes distancia como dato del problema? No. ¿Verdad? Por lo tanto, no la puedo utilizar. No la puedo utilizar. ¿Me entiendes? La tercera, ¿también incluye la distancia? ¿Qué más incluye? No puedo utilizar tampoco la tercera porque no tengo la distancia. ¿Ve? Entonces tú vas depurando cuál ecuación es la que puedo utilizar y cuál no. Por ejemplo, aquí tampoco puedo utilizar porque también interviene la distancia. Y esta última ecuación es para otra clase de problemas que vamos a ver posterior. Todavía no lo tocamos. Estamos viendo 1, 2, 3 hasta la 4. La única ecuación en donde puede encontrar todos estos elementos y encajan es la primera ecuación. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Por qué no se puede utilizar la primera? Porque no hay distancia dentro de los datos que me brinda el problema. En la segunda también hay datos. No se puede utilizar. Y también en la tercera. ¿Ok? Entonces, en la única que no tiene distancia o D, ¿verdad? Es la primera, ¿ves? Sin datos. Por eso te dice el problema que ecuación en donde no se utiliza la distancia. ¿Correcto? Entonces, aquí estamos citando la ecuación. ¿Ok? Reemplazamos. Velocidad final es la que vamos a hallar. Velocidad inicial es igual a 0. Reemplazamos con 0. ¿Y por qué he puesto más, profesor? Porque acá nos dice que parte del reposo con una aceleración de 20 metros por segundo. Automáticamente al cabo de 15, se supone que han pasado 15 segundos y se ha desplazado. No se ha detenido, ¿verdad? Está aumentando la velocidad. Entonces, por lo tanto, este es un movimiento acelerado, ¿correcto? En ningún momento dice que el vehículo ha frenado. Cuando te hablan de frenar o disminuye la velocidad, ahí sí ya automáticamente ya puedo reconocer que es un movimiento desacelerado. Pero en este caso no dice que ni ha frenado ni ha desacelerado, muy por el contrario. Nos dice que hay una aceleración. Por lo tanto, puedo determinar que es un movimiento acelerado. Y si es acelerado, le hemos dicho que hay que utilizar el signo positivo que está acá. ¿Ok? Aceleración, 20 metros por segundo. El puntito es por, ¿ya? Por el tiempo que en este caso es 15 segundos. ¿Ok? Primero que se hace, se multiplica. Multiplicamos 20 por 15 sería 300. Tú multiplicar S por esto de acá se va a ir una S porque la S se va arriba y al cancelar solamente va a quedar unita abajo. ¿Ok? ¿Ok? Esto ya en la pizarra les voy a demostrar. ¿Ok? Entonces, 300 más 0 se va el 0, ¿verdad? 0 no pasa nada. Por lo tanto, acá, perdón, es velocidad final, ¿ya? Acá se ha equivocado. Mi secretaria se ha equivocado. ¿Ok? Entonces, finalmente podemos decir que la velocidad final de este vehículo es de 300 metros por segundo al cabo de esos 15 segundos. ¿Alguna duda, chicos? ¿O vuelvo a repetir? ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Está bien? Sí. Nelly, ¿también? Sí, también, profe. Ok, entonces lo importante, chicos, es hacer la relación de los datos del problema y después comparar con cuál de estas ecuaciones es la que me va a ser, ¿cómo se dice? Útil.
Si yo no tengo un dato, entonces no la puedo usar. Acá no tenemos distancia. En cambio, las 3 aparecen distancia, por lo tanto, no se puede utilizar. La primera no aparece, entonces es la que verdaderamente vamos a utilizar. A ver, siguiente ejercicio. Veamos. ¿Qué nos dice acá? Un móvil se desplaza con una velocidad constante y aplica los frenos. ¿Qué quiere decir? Allá que es un movimiento desacelerado. Ya te lo dijo. ¿Ok? Aplica los frenos durante 25 segundos. 25 segundos, ¿qué viene a ser? Viene a ser tiempo, ¿verdad? Y recorre 400 metros hasta detenerse. Mira, recorre 400 metros hasta detenerse. Entonces, ¿qué pasó acá? Aquí el móvil quiere decir que ha puesto los frenos y el móvil se ha detenido. Vamos en el gráfico para observarlo. ¿Ok? A ver, vamos a hacer la historia. Este móvil se estaba desplazando con una velocidad X, que no sé cuál será. ¿Ok? Y en este punto B pone los frenos, dice. Pone los frenos y comienza su velocidad a disminuirse. Comienza a disminuirse hasta que se detuvo acá. Y cuando se detuvo, viene a ser la velocidad, entonces en este tramo viene a ser 0. ¿Correcto? Porque está detenido. Entonces, digamos acá, esta es velocidad inicial y esta es velocidad final. Entonces, ahora la velocidad final es 0, ya no la velocidad inicial, porque cuando es un movimiento desacelerado, quiere decir que, y cuando te dicen que se ha detenido, entonces quiere decir que al final la velocidad se hizo 0. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto recorrió de espacio antes que se detenga? Desde acá hasta acá recorrió 400 metros. ¿En cuánto tiempo? En 25 segundos. O sea, el tiempo que le tomó para frenar y quedarse quieto este móvil fueron de 25 segundos. ¿Y cuánto fue el espacio que recorrió? 40 metros. 400 metros, perdón. ¿Ok? Ya tenemos los datos. Es cuestión de hacerle la relación y ver qué es lo que se puede hacer. A ver, vamos. ¿Cuál es la velocidad del móvil antes de detenerse, antes de aplicar los frenos? Allá. Me piden la velocidad de acá. Aquí empezó a poner el freno hasta que se detuvo. Entonces nos están pidiendo la velocidad inicial de este móvil. ¿Ok? ¿Con qué velocidad iba antes de plantar los frenos y que el carro se detuviera? Velocidad final, 0. Entonces, piden la velocidad inicial. Aquí están los datos. Tenemos la velocidad final, 0. El tiempo que nos han dado, ¿cuánto es? 25 segundos, ¿correcto? La distancia que tuvo este móvil antes de detenerse fueron de 400 metros. ¿Qué nos piden? Esta velocidad inicial antes de que aplicara el freno. ¿Ok? ¿Con qué velocidad iba? ¿Y por qué eligió profesor, esta ecuación? Veamos el cuadrito. La pregunta es, ¿puedo utilizar la primera ecuación a velocidad final? Sí, está dentro de nuestros datos. ¿Hay velocidad inicial? Sí, es la que queremos buscar. ¿Hay aceleración? No, descartado. ¿Correcto? Veamos el siguiente gráfico, la siguiente ecuación. ¿Hay distancia? Sí, sí hay distancia. ¿Hay velocidad inicial? Sí, que es la que estamos buscando. ¿Hay velocidad final? Por supuesto que sí. ¿Hay tiempo? Aquí está el tiempo. Por lo tanto, esta es la que se acomoda.
Pero veamos, de repente la otra también puede ser que se pueda utilizar. A veces suele pasar eso. Ya cualquiera de las dos, si es que hubiera 2 o 3, ya eliges la que tú desees o la más fácil. ¿Hay distancia? Sí hay distancia. ¿Hay velocidad inicial? Por supuesto, es la que vamos a buscar. ¿Hay el tiempo? Sí. ¿Hay aceleración? No hay aceleración. Qué pena. No se puede. En la siguiente, ¿hay velocidad final? Sí. ¿Hay velocidad inicial? También, que es la que vamos a buscar. Tampoco. No hay aceleración. ¿Cierto? A pesar que hay distancia, pero no hay aceleración. ¿Se entendió, chicas y chicos? ¿Verdad? Entonces, la que más se acomoda, ¿correcto? La que más se acomoda, la que más se acomoda es esta ecuación, ¿correcto? Por eso está ahí. Entonces, veamos. Vamos a reemplazar los datos. Se ha movido. Ya. No me quiere hacer caso. Ahí está. ¿Ok? Entonces, reemplazamos. Distancia, 400. Reemplazamos. Velocidad inicial, chicos, si se corta, me esperan que lo grabe unos minutitos y vuelven a entrar, ¿ya? A ver. Ok. Velocidad inicial. No sé qué es la que vamos a buscar. Más. Profesor, acá hay más, siempre es más. Nunca hay menos ahí. Velocidad inicial, final, perdón, 0. Ahí está 0 reemplazado. Entre 2 multiplicado por el tiempo, que en este caso es 25 segundos. ¿Ok? ¿Qué hacemos a continuación? Velocidad inicial más 0. Queda solamente velocidad inicial. Se va el 0. El 0 no implica nada. ¿Correcto? Entonces va a quedar velocidad inicial sobre 2 por 25. ¿Qué hacemos acá? Vamos a despejar. Vamos a mandar el 25, el 2 primero vamos a mandarlo a multiplicar. Todo lo de abajo pasa arriba a multiplicar y todo lo de arriba, que es el 25, pasa abajo a dividir, ¿ya? Pero primero vamos a mandarlo el 2 a multiplicar. ¿Cuánto nos sale? 2 por 400, 800. Ahora nos queda el 25. Tenemos que despejar esto, ¿no? Para hallarlo. Entonces, si 25 está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Así. 800 entre 25 es igual a 32. Por lo tanto, velocidad inicial es de 32 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que este móvil, antes de aplicar los frenos, tenía una velocidad de 32 metros por segundo. ¿Ok, chicas, chicos? ¿Alguna duda que tengan, chicas, chicos? No, profe. ¿Todo bien? Sí. Stephanie, ¿todo bien? Se ha desmayado Stephanie, creo. ¿Qué pasa? Ok, vamos a ver si alcanzamos el siguiente ejemplo. A ver, tenemos el siguiente problema. Un móvil que parte del reposo, y hemos dicho que cada vez que todo móvil que parte del reposo, ¿qué quiere decir? Que su velocidad inicial es igual a 0. Siempre, métanse eso en la cabecita. ¿Ok? Con una aceleración. Otro dato que nos brinda el problema. Sin necesidad de pensar mucho. Ya tenemos la aceleración. Cuando su velocidad sea 100 metros por segundo, dice, cuando su velocidad, esto es la velocidad, vamos a establecer, este viene a ser velocidad final. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver. ¿Qué distancia habría recorrido? Uy, nos piden la distancia. Ya. Vamos a hacer el diagrama y vamos a decir, este móvil parte del reposo. Quiere decir que aquí su velocidad inicial es 0. ¿Estamos? Comienza a acelerar
con una aceleración de 20 metros por segundo. Comienza a avanzar, avanzar, avanzar. Y dice, cuando su velocidad sea 100, quiere decir acá. Entonces, este viene a representar la velocidad final. Pregunta, ¿cuánto recorrió de distancia? Eso es lo que pide. ¿Se entendió, chicas y chicos? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer la relación de los datos, ¿ok? Entonces, a ver. Tenemos los datos. Tenemos velocidad inicial que es igual a 0 porque parte del reposo. Nos dice acá. Con una aceleración, aquí también mencionamos la aceleración, que es 20 metros por segundo. Cuando su velocidad sea 100, este viene a ser velocidad final, ¿verdad? Velocidad final en este momento es de 100 metros por segundo. ¿Qué es lo que nos piden? La distancia. Ya tenemos la relación y la incógnita, los datos y la incógnita, ¿correcto? ¿Por qué os he utilizado esto de acá? Veamos por qué. Puedo utilizar